Hola mis amados hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué gusto poder estar con ustedes, qué gusto llegar hasta ti en este día. Nos sentimos muy contentos como Misión Cristiana del Calvario, la Nueva Unión, de transmitir cada vez nuestro servicio, nuestro adiestramiento, nuestro discipulado. Es una bendición muy enorme el poder llegar a cada familia a través de la revelación que el Señor nos ha dado. Y este día es maravilloso porque es nuestro día de servicio. Alegrémonos, gocémonos, deleitémonos en Él. Porque cada vez que el Señor nos habla a través de nuestro servicio es para seguir abriendo nuestros ojos, para llevarnos a un nivel de conocerle a Él y expresarle así como Él quiere que seamos. Esa iglesia gloriosa que no tiene mancha, no tiene arruga, no tiene contaminación. Por eso es de que el Señor se provee de estos recursos para perfeccionar a su iglesia. En este día tengo el privilegio, el honor tan maravilloso de poder estar con dos hermanas muy amadas de nuestra congregación, que bendicen nuestras vidas y que hoy también bendecirán al mundo entero. Ellas son hermana Dorly Baños y Zaira Pérez. ¿Cómo están mis hermanas? Saluden a todos los que nos ven en este día. Gracias, hermana Ludy. Pues me siento muy contenta de estar acá con usted, siendo edificada en este servicio a través de la palabra del Señor. Es un gusto estar contigo, Zaira, para ser edificadas y edificar a nuestra iglesia familia, ya que cada día el Señor nos sigue edificando, nos sigue transformando para restaurar todo lo que se ha perdido. Amén. Amén. Para mí también es un placer, un gozo enorme de participar de este hermoso servicio junto a mis hermanas, hermosas por cierto. Gracias. Esperando de que cada palabra llegue a muchos corazones. Amén. Hemos estado experimentando un tiempo muy hermoso, ¿verdad? De restauración, de levantamiento, porque hemos pasado por un congreso tan glorioso en donde el Señor nos estuvo revelando su propósito para su iglesia, que no quiere que sea una iglesia con un tabernáculo caído, ¿verdad? En donde en su vida diaria no expresa la gloria de Dios. Y nos estuvo hablando el Señor sobre que somos esa iglesia que Él ha levantado para que resplandezca, para que salga de esa zona cómoda y que sea una iglesia que se expresa al mundo como esa iglesia gloriosa. Amén. Y el propósito del Señor ha sido siempre ese, porque Él nos ha llevado a que entendamos, ¿verdad?, que en Él son hechas todas las cosas y que Él es el que gobierna, Él es el supremo Dios, que todo se le sujeta a Él, amén, que su reino no tendrá fin. ¿Qué más? Que Él es el Todopoderoso, amén, y que no hay nadie como Él, ¿verdad? Que vive para siempre. Y entender que nos hizo reyes y sacerdotes para que podamos anunciar lo que el Señor quiere que se dé a conocer a todas las naciones. Pero algo importante es reconocer el gobierno de Él, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. ¿Y en dónde es que nosotros damos a conocer que Él nos gobierna? No porque decimos que nos gobierna, ¿verdad?, sino porque lo expresamos con nuestro diario vivir que Él nos gobierna. Y el Señor hablaba tantas cosas y tantos aspectos tan importantes en nuestro diario vivir. Ahí sí que el Señor se metió a lo más profundo, no solo de nuestro corazón, ¿verdad?, sino que de nuestro hogar, nuestra familia, nuestras relaciones. En un estilo de vida completo. Completo, porque en Él solo hay plenitud, ¿verdad? Él no quiere que seamos personas que le sirven a medias, sino que seamos personas que dan ese servicio al Señor con toda su pasión, con amor, con dignidad, ¿verdad?, con santidad por sobre todo, ¿verdad? Estableciendo una iglesia preparada, sobria, que revele a Cristo, no dejándonos llevar por religiones o por doctrinas, sino amén, por lo que Cristo ha establecido. Esa es la iglesia que el Señor quiere, ¿verdad? Amén. Que no estancada, sino fluyendo y fluyendo cada día más. Amén, creciendo. Creciendo. Y es que se nota cuando la iglesia está renovada,
Cuando la iglesia es una iglesia que expresa vida, que expresa pasión. No es una iglesia pasiva, ¿verdad? Aburrida, decaída. Entonces estaríamos nosotros revelando un tabernáculo caído. Pero el que expresa ese tabernáculo que Dios ha levantado, ¿verdad? El tabernáculo de David, es aquella persona que expresa en todo su vivir la persona de Cristo, el carácter de Cristo, las acciones de Cristo. Y ahí es donde notamos entonces que esta persona en realidad está expresando la plenitud de Cristo. No está presentando un tabernáculo caído, está presentando ese tabernáculo que Dios mismo ha levantado. Amén. Pues hemos visto entonces que Dios ha quitado de nuestras vidas todas las estructuras, ¿verdad? Que antes había en nosotros, pero también nos ha llevado el Señor a que entendamos que Él es el Señor de todo. Él es el supremo gobierno. Él gobierna sobre las naciones, sobre los pueblos, sobre las aldeas, sobre las familias, desde el más pequeño hasta el más grande. Él es el que lo gobierna, porque su gobierno no tiene fin. Amén. Su gobierno es eterno y es por siempre y para siempre. Pero el Señor nos estuvo revelando también, bueno, no vamos a profundizar en los pasajes de Hebreos capítulo 7 del versículo 11 al 28, ¿verdad? Pero sí vamos a declarar, ¿verdad?, cómo es que el Señor nos da allí esa forma en la que los levitas presentaban su sacerdocio, ¿verdad? Y cómo ellos, como un oficio, simplemente realizaban todos los rituales que se les había puesto. Pero también vemos que Jesucristo dice, el Padre dice, ¿verdad?, que Jesucristo es el sumo sacerdote, que en Él no hay mancha, que en Él no hay arruga, que no hay contaminación, porque le fue necesario a Dios levantar un sumo sacerdote, aquel que domina sobre todos, que su reino no tendrá fin. Y podemos ver allí, ¿verdad?, en Génesis 49:10, cómo el Señor nos declara esta verdad. Y dice de que no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Podemos ver cómo, ¿verdad?, ese cetro de justicia y de autoridad permanece en Jesucristo. ¿Por qué? Porque viene de generación en generación. Pudimos ver ahí, ¿verdad?, cómo en la genealogía de Jesús, ¿verdad?, que dice que Él es descendiente de la tribu de Judá, ¿verdad?, y no de la tribu de Leví. La tribu de Leví pues solamente ejercían un oficio, pero de la tribu de Judá hay un sacerdocio y un reinado de eternidad a eternidad. Es permanente ese sacerdocio. Amén. Y nos declara acá que dice que no será quitado ese cetro, no será quitado el gobierno. ¿Qué más? No será quitada su autoridad, que es un gobierno que va a estar perpetuo, en la cual todo rey, todo príncipe, toda nación estará sujeta bajo esa autoridad. Ajá. En la versión NTV dice, el cetro no se apartará de Judá, ni la vara del mando de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán. ¿Qué nos está hablando en la palabra? De que no es un rey nombrado, como podemos decir cualquier nación elige un rey. Él es el rey para la eternidad, como usted mencionaba, pero también nos dice aquí que toda nación reconocerá ese gobierno, esa autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Así es. En la NBI, la versión NBI dice, el cetro no se apartará de Judá, ni entre de sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Amén. Amén. Qué glorioso es cuando nos habla aquí la palabra del Señor, que a Él debemos rendirle toda obediencia, debemos obedecerle, debemos rendirlos a Él, ¿verdad? Amén. Qué maravillosa esa versión que tú tienes, porque dice, vuélvela a leer, por favor.
El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Hasta que llegue el verdadero rey, ¿verdad? Quien merece la obediencia de todos los pueblos, porque es que todo se sujeta a él, ¿verdad? Él es el rey de reyes, él es el señor de señores. Dice acá también en la versión fácil, los descendientes de Judá siempre gobernarán como rey. Continuarán sosteniendo el bastón y el cetro que muestran la autoridad del rey. Lo harán hasta que venga el hombre que realmente tiene esa autoridad. Gente de todas las naciones obedecerá a ese rey. ¿Cómo nos muestra entonces, verdad, ese sacerdocio de Jesucristo real, verdadero, permanente? Los sacerdotes antes terminaba su función, porque solamente era una función, ¿verdad? No perfeccionaban a las personas, simplemente ejercían su función. Pero cuando morían, terminaba su función y terminaba su sacerdocio, terminaban de servir ahí, terminaba todo, ¿verdad? En ellos. Pero vemos a un Jesucristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores, como sumo sacerdote, que su gobierno no tendrá fin, porque Él vive para siempre. Es cierto, Él murió, pero resucitó. Significa que no quedó anulado lo que se le dio, ¿verdad? Como sacerdote. No es una función. En Él es real, es verdadero, ¿verdad? Lo que Jesucristo expresa como como sacerdocio real, ¿verdad? Entonces podemos ver acá que dice, lo hará hasta que venga el hombre que realmente tiene esa autoridad, que realmente cumple con todos los requisitos que el Señor ha demandado, ¿verdad? Dice, gente de todas las naciones obedecerá a ese rey. Y dentro de todas esas naciones estás tú, estoy yo, está toda la Nueva Unión, todo Petén, toda Guatemala y los países en el mundo entero, en los confines de la tierra, deben obedecer a este rey, el rey supremo, el que todo lo gobierna con su poder y con su autoridad. Entonces allí podemos ver cómo el Señor nos explica, ¿verdad?, de que en lo que son las funciones de los levitas, simplemente cumplían esa función, pero no eran responsables de la transformación ni del desarrollo de las personas. Solo llegaban y si confesaban sus pecados o ofrecían el sacrificio por los pecados del pueblo, pero las personas creaban esa confianza, ¿verdad?, de que ya se había hecho el sacrificio y continuaban viviendo igual. Pero vemos en el sacerdocio de Jesús cómo es que se logra ese cambio y esa transformación. Porque Jesucristo es rey, significa que es el que gobierna sobre nuestras vidas, pero también es sacerdote, ¿verdad? Entonces todo eso trae transformación a nosotros, porque nos gobierna, pero también nos ha perdonado, nos ha redimido, nos ha libertado de toda opresión, de toda maldad, de nuestra naturaleza pecaminosa, nos rescató. Entonces Él hace su función de rey, porque gobierna en nuestras vidas, pero también hace su función sacerdotal en nosotros, Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay cambio, hay transformación en nosotros, ¿verdad? El Señor es tan hermoso, tan maravilloso, que llegamos y le pedimos perdón, pero no es de Señor perdóname a cada rato, ¿va? Sino el Señor nos lleva a otro nivel, ¿va? A ser maduros, a perfeccionarlos a cada día a nosotros, ¿verdad? Y que obedezcamos lo que Él nos dice. Pero estas personas, ahí atrás donde leímos, ¿va? Dice que cada ratito ofrecían sacrificios, pedían perdón a cada ratito. Entonces nosotros como hijos de Dios, ¿verdad?, tenemos que ser espirituales y obedecer y aprender lo que el Señor nos habla cada día, ¿verdad? Por eso el Señor Jesucristo demostró un rey, aunque continúa siendo rey, pero acá en la tierra nos demostró el poder ser edificados cuando Él vino y se transformó como gobernador de nuestras vidas desde que le reconocimos, y Él no sacrificó
por Él mismo. Él sacrificó su vida en la cruz del Calvario. Fuimos redimidos a través de su gracia, de su amor, y eso nos convierte a nosotros mismos como reyes y sacerdotes. Nos dio esa autoridad, y ahora nos está hablando que seamos una iglesia que restaure lo que el Señor ya había recuperado, que no nos dejemos llevar por cualquier viento de doctrina que puedan desviarnos del propósito que el Señor quiere que se cumpla hoy en día y en todas las naciones. Porque el Señor está poniendo a su iglesia en posición de reyes y Amén. Sacerdotes. Por eso nuestro apóstol nos decía, ¿verdad?, de que en lo que es el mundo se da mucho eso de que a las mujeres le dice, usted es la reina de Dios, usted es usted es la princesa, usted es una princesa, o usted es una reina también. Pero ¿por qué el Señor no dice de que las mujeres son reinas y los hombres son reyes? Si se habla en función de sexo, ¿verdad? Porque el Señor se refiere a una sola iglesia. Él no ve sexo entre nosotros, diferencia entre que tú eres mujer y el otro es hombre, y Él se expresa de esa manera hacia la humanidad. Él se expresa como Él ve a su iglesia, y la ve como su iglesia, su esposa, su amada. Por eso es de que dice de que somos reyes y sacerdotes, porque somos de su linaje, tenemos su genética, tenemos su origen, ¿verdad? Hemos salido de Él, fuimos nacidos de Él, ¿verdad? Y engendrados por Él. Por lo tanto, tenemos ese linaje, pues. Por ejemplo, acá en Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 al 6, dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo, ¿qué nos hizo ahí? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Aquí claramente no nos dice que somos reyes y sacerdotes, porque somos su iglesia, somos su linaje, somos de Él procedemos, somos su procedencia, ¿verdad? Pero dice acá que como nos lavó de nuestros pecados, ya nos limpió, ya nos apartó, ¿verdad? Dice que nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para Dios su Padre. Entonces nosotros, los hijos de Dios, tenemos, ¿verdad? O somos reyes y sacerdotes. Por linaje, por origen. No porque nos lo dijeron, sino que desde que nacimos de nuevo, nos convertimos en reyes y sacerdotes. Ya son acciones cumplidas, ya todo esto es un propósito que ya estaba planeado, Amén. Ya estaba estipulado, y aquí en Apocalipsis, como le dio lectura, aquí es un hecho, aquí Amén. ya es un cumplimiento, lo que ya está estipulado, pero con anterioridad desde la promesa del Señor, cuando en Génesis 17:6 le habla el Padre a Abraham, y le dice, y te multiplicaré en gran manera, y te haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Amén. Qué hermoso ver esta promesa de que el Padre ya lo tenía estipulado, y ahora lo viene cumpliendo, lo cumplió a través de su Hijo Jesucristo, y el legado del Señor la brinda a la iglesia, para que esa iglesia continúe siendo perfeccionada, sometida bajo su gobierno, y podamos alcanzar todo esto que nos ofrece el Señor como hijos suyos. Amén. Jesús, el soberano, ¿va?, de los pueblos, nos dice ahí, ¿va?, que ya nos lavó con su sangre preciosa, ¿va?, allá en la cruz del Calvario. Y desde que nosotros nos convertimos a Él, somos llamados sus hijos, fuimos lavados con su sangre, ¿va? Desde ese momento nos convertimos en reyes, Amén. sacerdotes, ¿va?, de esta tierra, ¿va? Y es emocionante, es hermoso. Bueno, yo me siento feliz, ¿va?, de ser lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Es un privilegio grandísimo. Ser reyes y sacerdotes es un privilegio hermoso, que yo me siento gozosa, ¿va?, de lo que soy en Cristo Jesús, ¿verdad? Amén. Y es que no es como un grupo selectivo, ¿verdad? Que por ejemplo,
a veces se da mucho en lo que son las culturas o los rangos, ¿verdad?, de sociedad, de sangre, hablando en lo que es lo terrenal, ¿verdad? Por ejemplo, los príncipes terrenalmente tienen que tener la misma sangre, hasta la sangre, ¿cómo le dicen? Sangre azul, no sé cómo es que le dicen, y tienen que tener ese mismo linaje, no se puede perder, pero ellos son un grupo seleccionado en el mundo entero, o son personas seleccionadas, pero aquí nos habla sobre que en esta promesa, cuando le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, está hablando sobre los pueblos, las naciones, las aldeas, donde quiera que haya un hijo de Dios, ahí se expresa la naturaleza real de Dios en cada vida. Entonces el pacto incluye al mundo entero. Amén. Entonces, por eso es de que en Dios no hay diferencias de naciones, de color, de estatura, de raza, no lo hay, porque es solo una iglesia. Él se va a presentar a sí mismo una iglesia, y en esa iglesia están todas las naciones enteras, culturas, solamente que cuando ya nos convertimos al Señor, nos convertimos para obtener una nueva cultura. Amén. Amén. No importa de qué país seamos, pero si ya estamos en Cristo, nuestra cultura debe ser la cultura del reino de Dios. Y igual todos valemos lo mismo en Cristo Jesús, Así porque es. En cierta ocasión yo estaba pasando algo muy difícil y en mi corazón se sentía triste, agobiado. Entonces de repente dije yo, pero si yo soy hija de Dios, yo soy linaje escogido. Entonces allí me levantó el ánimo y dije yo, si yo soy hija de Dios, ¿por qué entonces yo me tengo que sentir así? Entonces, si somos reyes y sacerdotes y sabemos lo que el privilegio que el Señor nos ha dado, entonces debemos de darle la gloria a Él, y dejar Amén. Todo eso atrás, Amén. Amén. O sea, vivir con esa identidad, porque Amén. Podemos decir, ¿verdad? Yo soy hija de Dios. Sí, apóstol, sí, hermanas, han predicado sobre que somos real sacerdocio y nación santa y que hay que levantar el tabernáculo de David en nosotros. Pero, ¿qué pasa cuando nos enfrentamos con situaciones como las que tú dices, verdad? En donde allí debemos de levantarnos y de expresar y declarar y vivir lo que somos en realidad en Cristo Jesús. Amén. Porque esto no se expresa solo cuando estamos pasando por momentos de felicidad, sino en todas las circunstancias de nuestra vida debemos revelar que somos reyes y sacerdotes. Y la palabra nos confronta porque ya estamos incluidos dentro de ese plan, dentro de ese propósito, y dice que no es que vamos a ser reyes o sacerdotes que lo vamos a alcanzar, ya el Señor nos nombró reyes y sacerdotes, y especialmente debemos entender que es un gran compromiso como iglesia, como familia, como empleados de cualquier entidad, como Así trabajadores, porque debemos revelar lo que el Señor estipula, pero esa autoridad, el ser rey y sacerdote, el Señor nos las da, pero realmente si estamos bajo esa autoridad, si Amén. Reconocemos el gobierno de nuestro Padre y someternos a esas directrices que se nos demandan, ¿para qué? Para marcar, para pulirnos con un perfil, al perfil que el Señor quiere, a la medida que quiere que seamos como iglesia. Hemos pasado, como dice Zaira, por momentos o circunstancias muy difíciles, pero aquí nos ha hablado la palabra del Señor de que no seamos como los sacerdotes de Leví, sino que presentemos sacrificios vivos al Señor, empezando por nuestras vidas. Amén. Nos hablaba el apóstol Abraham en Reforma. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia? Pues no es tarde para que podamos reflexionar, que podamos meditar cómo está nuestra familia, nuestros hijos, que es una gran responsabilidad ante la sociedad, ante las naciones, el presentarnos como cuerpos vivos, dar testimonios vivos a las naciones,
para que puedan ver la imagen de Cristo en la vida nuestra. No solamente es predicar o anunciar las virtudes, pero que vean en nosotros esa transformación, ese estilo de vida de Cristo viviente en nuestra familia. Amén. Y puedan decir, somos dignos de imitar a estos hermanos, a esta iglesia, porque hacen lo que Cristo hizo. Amén. En 1 de Pedro 2:9 nos declara la Escritura en Reina Valera: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo que usted enfocaba, Dorly, es muy importante, porque debemos vivir como lo que somos. Dice acá que somos linaje escogido, ¿verdad? Somos ese real sacerdocio y somos también una nación santa. Significa que somos personas que debemos buscar constantemente nuestra santificación y velar por todo lo que se nos ha dado como una responsabilidad, ya sea nuestra familia, nuestros hijos, nuestro trabajo, y en los ámbitos donde nos movemos, todo esté regido por su gobierno, todo esté regido por su voluntad. Que ya no vivamos una vida en que acumulamos, ¿verdad? Y ya después nos toca que andar saldando cuentas con un montón porque no vivimos una vida de santidad. Siempre andamos también creando tal vez problemas o situaciones muy adversas, ya sea familiares, ya sea con diferentes situaciones que se nos presentan, pero también nuestra economía. El Señor nos ha hablado mucho sobre que seamos esos buenos administradores como lo es Él. Entonces es el tiempo donde Dios está trayendo una exigencia a su iglesia, de que ya es hora de que estemos ya en el nivel en el que Él ya nos puso. No es de que vamos a iniciar, como nos decía nuestro apóstol. No quiero que cuando lleguen al Congreso digan, apóstol, me voy a preparar ahorita en el Congreso. Quiero que lleguen ya preparados, nos decía. No es que me voy a preparar, sino con un corazón, una mente, un espíritu, un cuerpo listo para recibir la revelación del Señor. Y no solamente recibirlo como solo escucharlo, sino recibirlo en nuestro interior para que se provoquen esos cambios en nuestras vidas y expresar así la naturaleza de Dios en nuestra vida, que es el ser esos sacerdocio real, ¿verdad? Esos reyes y esos sacerdotes que anuncian las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y como usted lo enuncia, no solo de recibir, sino que estar con la disponibilidad de hacer esos cambios, esa transformación en nuestras vidas, el poder aceptar la corrección, que es algo muy difícil, que a veces la carne no nos permite o no tolera que otras personas o siervos de Dios nos digan qué es lo que tenemos que hacer, pero debemos entender que es el Señor mismo hablando a través de ellos, que quiere edificar nuestras vidas, que quiere edificar nuestra casa, nuestra familia. Amén. Para poder ser un pueblo responsable, que no esté, decía el apóstol, que no esté pidiendo o esté carente de algo, que sea una iglesia que esté completa, que le sirva de testimonio a las naciones. Amén. Una iglesia carente de algo, es tremendo eso, porque el Señor nos está llevando a que seamos completos y no que tengamos deficiencias en nuestra vida, como se nos decía también, que una iglesia o un hijo de Dios que ha sido restaurado y que su tabernáculo ha sido restaurado, no tiene faltantes, ¿verdad? No tiene errores. Y al escuchar eso decimos, entonces, saber si estoy dentro del reino, pero no, sino que estamos, el Señor demanda a su iglesia a que busque llegar a ese nivel, que anhele y que desee dar la talla que el Señor ha demandado. Amén. Y aquí en la versión NBI, en 1 Pedro 2:9, nos dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclame las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Nosotros como linaje escogido que somos del Señor, ¿va? Tenemos que someterlos también al señorío del Señor, ¿va? Obedecerle, porque si yo como hijo de Dios, como linaje escogido, estoy desobedeciendo a mi pastor, a mis autoridades, se habla dentro de la iglesia, ¿va? Igual fuera. Si yo estoy desobedeciendo, entonces no me estoy sometiendo a ese regir del Señor, Amén. a esa obediencia que el Señor quiere como hija suya, como reina suya, ¿verdad? Amén. Como rey que somos. Como rey. Amén. Porque a veces queremos solamente, parecemos levitas cumpliendo solo una función, ¿verdad? Diciendo que soy cristiana y diciendo que a veces usamos el término soy evangélica, pero no estamos dando la evidencia de lo que somos en el Señor. Entonces debemos de tener mucho cuidado qué estamos haciendo, si solo estamos ofreciendo un sacrificio o en realidad estamos expresando la vida de Cristo en nuestras vidas. En eso consiste el ser reyes y sacerdotes. Amén. Tenemos allí en Hechos capítulo 17, versículo 28, en la versión hispanoamericana, el Señor nos estuvo hablando sobre un término bien importante y que casi no lo vemos, porque en Reina Valera no está este término, ¿verdad? Pero acá sí, y tiene un significado muy, muy hermoso que el Señor lo declaró a su iglesia, que eso es lo que somos nosotros. Por ejemplo, la palabra estirpe. La palabra estirpe significa que es una ascendencia ilustre de una persona, perteneciente a una misma familia, especialmente si es de origen noble. Dice perteneciente a una misma familia. Por eso dice que Él llamó de cada lengua y de cada nación para hacer así un solo pueblo para Él, ¿verdad? Un solo pueblo para Él, una sola iglesia para la gloria de su nombre. Pero nos dice acá, ¿verdad?, que nosotros tenemos un origen de nobleza. Pues allí en Hechos 17:28, como les mencionaba en la versión hispanoamericana, nos dice, en Él, efectivamente, vivimos, nos movemos y existimos. Como bien dijeron algunos de sus poetas, estirpe suya somos. ¿Qué significa? Descendencia noble de Él somos, origen noble de Él somos. Tenemos ese valor tan glorioso, porque dice que es en Él, en ese sumo sacerdote, en ese rey de reyes, el rey y sacerdote que rige las naciones, que rige a la iglesia, a su iglesia, nos ha dado a nosotros también ese privilegio, ese honor tan hermoso de tener su sangre. Ya no estés deseando, ya no estemos deseando, ay, si tan solo yo fuera de aquella familia, si tan solo hubiera tenido aquel apellido, si tan solo tuviera yo aquel puesto de tal persona, y siempre andamos deseando otras cosas y no deseamos ser esto y no anhelamos vivir y experimentar esta realidad en Cristo, que somos pertenecientes a un solo linaje, a una sola cultura, que es la cultura del reino, a un solo origen, porque dice acá que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como bien dijeron, estirpe suya somos. ¿Qué significa estirpe entonces? Que somos esa ascendencia ilustre. Pertenecemos a una sola familia y tenemos un origen de nobleza. Amén. ¿Qué significa eso? Somos personas importantes. Somos personas que tienen el mismo nivel que el Señor, porque nos ha dado su genética, nos ha dado su origen, su sangre, la tenemos en nosotros. Amén. Y no solo nobleza, sino que autoridad, gobierno, amén, para poder dirigirse a las demás personas. Y lo vemos en el ejemplo cuando el Señor llamó a sus 12 apóstoles. Amén. Desde el inicio les llamó apóstoles, no les dijo que iban a ser predicadores. Sí, ¿y por qué el Señor lo hizo? Porque sabía de qué linaje, de qué origen venían ellos, porque eso ya estaba estipulado, ya estaba planificado, y les dio la autoridad de ser apóstoles. ¿Por qué? Porque por esa misma autoridad de apóstol, ellos iban a revelar la palabra del Señor con un compromiso aún más fuerte, amén, para poder perfeccionar
a la iglesia de Cristo. Y es que es maravilloso esto, porque no lo llamó, sí, lo dijo a sus 12 discípulos, llamó a 12 de sus discípulos, pero los llamó apóstoles. Les dijo, ustedes desde ahora en adelante son mis apóstoles. ¿Por qué? Porque él quería que se vieran como él los veía, como apóstoles. Toda su enseñanza, todo lo que recibieron fue al nivel de apóstol. Ah, sí, hermana, pero Pedro, mire, falló, pero el Señor lo estaba llevando a ese nivel. Él no veía a un Pedro que le iba a fallar, que lo iba a negar. No, él veía a Pedro como ese apóstol que un día se iba a levantar, ¿verdad?, en el Pentecostés, y a través de él iban a venir 3,000, iban a venir 5,000. Y a ese nivel veía Jesucristo a Pedro. No lo veía como cualquier persona, lo veía como de la nobleza. Por eso es que nosotros nos habla el Señor que somos real sacerdocio, somos nación santa, somos un pueblo adquirido por Él. ¿Y por qué nos llama así? Ay, pero si yo me miro y tal vez hay deficiencias en mi vida, tal vez yo necesito perfeccionarme en muchas áreas, no he sido completamente transformada. Eso es lo que yo veo de mí, pero lo que Él ve de mí es que yo soy su hija. Amén. Es que yo tengo su linaje, es que yo tengo su descendencia. ¿Qué más? Soy de la nobleza. Entonces, por eso Él nos ha traído esta revelación, para que nos veamos como lo que somos, Señor. Y revelemos a nuestro Dios, nuestro Padre aquí en la tierra, ¿verdad? Revelar a Cristo, revelar a nuestro Señor a través de mis actitudes. Yo tengo que revelarlo a Él, ¿verdad? Amén. Amén. Porque es que en eso consiste, ser sacerdotes, ser reyes, que todo lo traemos a sujeción del Señor, todo lo gobernamos, pero como se nos decía, que no es un gobierno de que la van a elegir a usted como alcaldesa, entonces ahí va a gobernar, porque acuérdense que el Señor la ha hecho como un rey y un sacerdote. No es así, no es por posición, no es porque tiene que llegar a ser presidenta, hermana Dorly, ¿verdad? Porque como Dios la llamó a ser rey y sacerdote, de esa manera va a gobernar. No es así, sino que el Señor nos decía, ¿verdad?, que es en los problemas en donde nosotros vamos a mostrar el gobierno de Dios. Cuando nosotros vencemos las circunstancias adversas, cuando nosotros establecemos el gobierno de Dios en los problemas familiares, cuando estamos santificando el nombre de Dios a través de nuestras acciones, allí estamos nosotros evidenciando que somos reyes y sacerdotes. Amén. Aún va en el momento más difícil de nuestra vida, porque igual como hijos de Dios pasamos, como dijo mi hermana, pasamos momentos, circunstancias difíciles. Allí tenemos que nosotros revelar al Señor, revelar que de veramente estamos cumpliendo lo que el Señor dice, ¿va? Y Amén. Obedeciéndolo a Él, ¿va? Amén. Por ejemplo, vemos a un Daniel, ¿verdad?, que él gobernó bajo este entendimiento. Él no tuvo que llegar a ser gobernador para mostrarle al rey Darío quién era su Dios. Si Daniel lo hizo como hermana Dorly, como tú, como yo, como tú que me estás viendo. Daniel era tenía un puesto pues muy importante dentro del reino, pero él no lo hizo en su función, la demostración del reino de Dios. Él lo hizo en función de hijo, ¿verdad? En el estado de ser hijo. Y ahí mostró que él estaba revelando el gobierno de su padre. Tanto así dice que el rey Darío dijo que todos reconozcan al Dios de Daniel. ¿Qué provocó que el rey Darío tuviera que de su boca saliera esto? De confesar el señorío de Cristo, el señorío de Dios en ese tiempo, porque había un Daniel que revelaba el ser ese sacerdote y ese rey que revelaba el gobierno de Dios. Todo lo puso bajo sujeción. A veces nosotros decimos, ¿verdad?, no puedo, ¿por qué? Porque mi esposo no me deja. Ahí estamos mal. Ajá, no puedo porque no, viera que mi trabajo es bien difícil. Ya es otro aspecto de que hace que revelemos lo que no somos, ¿verdad? Y muchas excusas que ponemos y que evidencia que no estamos siendo gobernados y que tampoco estamos gobernando.
No significa que nos vamos a rebelar a las autoridades que tenemos, pero sí significa que vamos a colocar a Cristo como la principal piedra del ángulo en nuestra vida, en todas las áreas. Amén. El Señor tiene que ser el centro de nuestra vida. El Señor tiene que ser todo en nosotros, porque decía más atrás, por Él vivimos. Amén. Igual dice, fuimos escogidos. Entonces, tenemos que obedecerlo y mostrar a Cristo por medio de nosotros, ¿verdad? Amén. Amén. Este congreso nos ha permitido entender muchas cosas en la cual nuestro estilo de vida tal vez no ha estado marchando a como el Señor nos exige, pero hemos entendido que debemos tomar el lugar que nos corresponde como iglesia para poder demostrar a las naciones el señorío de Cristo. Amén. Para poder restaurar ese tabernáculo de David que el Señor quiere que se restaure. Amén. Hemos tenido una iglesia, hemos vivido en nuestra iglesia momentos hermosos, se nos decía, de ser enseñados, discipulados, adiestrados, pero ¿cuánto de eso hay en nuestro estilo de vida? Hoy es el tiempo de restaurarlo, nunca es tarde. El Señor es infinito en gracia, en amor, en misericordia, que a este tiempo el Señor nos ha estado hablando. Amén. Es una perfección que debemos de aceptarla, de asimilarla y sobre todo aplicarla para que ese estilo de vida sea transformado, que Jesucristo sea un estilo de vida para nuestras familias, a nuestra iglesia. Amén. Amén. Este congreso a mí personalmente me ha edificado. Cada palabra, cada enseñanza Amén. Ha sido edificante para mi vida. Si he estado faltante en algunas cosas, pues es momento de tomar la brecha y decir, bueno, continuemos mejorando cada día, ¿verdad? Amén. Amén. Qué maravilloso es entender esto, ¿verdad? Que el propósito del Padre es llevarnos a ese entendimiento, ¿verdad? A evaluarnos, pero no quedarnos allí, sino ser transformados, ¿verdad? Y subir al nivel que Él quiere que lleguemos. ¿Por qué? Porque, como decíamos, ¿verdad? Jesucristo nombró a sus 12 discípulos y los declaró apóstoles porque quería que vivieran, se expresaran, se movieran, actuaran a ese nivel. De igual manera a nosotros nos ha hecho reyes y sacerdotes porque quiere que nos movamos, que vivamos, que nos expresemos a ese nivel. No nos está diciendo, no nos está dando un valor menor al que Él quiere darnos, a un conformismo, ¿verdad? Entonces Dios nos ha hablado de que debemos vivir y debemos responder al nivel de reyes y sacerdotes. Tenemos allí en 1 de Corintios capítulo 15, del versículo 24 al 25, nos dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Veo a un Jesucristo gobernando, a un Jesucristo expandiendo su imperio a través de su iglesia. Él puede hacer prodigios, milagros, muchas maravillas por sí solo, ¿verdad? Vemos cómo se ha estado revelando el Señor y se ha estado dando a conocer en este año. Todo el año 2020 ha sido un año de ¿qué? De una tras otra, pero no nos vamos a referir a una tras otra de situaciones difíciles, situaciones adversas, no, una tras otra de revelar a Cristo, de que Cristo mismo, Dios, se ha estado revelando al mundo entero, se ha dado a conocer en el mundo entero. Entonces, ¿por qué? Porque Él en todo lo que pasa, en todo lo que sucede, revela su dominio, revela su señorío, revela su imperio, porque dice de que es preciso que Él reine. Es preciso que Él reine en nuestras vidas, es preciso que Él reine en nuestras familias, en nuestro hogar, en la iglesia que estamos administrando. Es preciso que Él reine en cada área de nuestras vidas. Él debe reinar. Y así mostraremos el imperio de Dios
en nuestras vidas, que Él es el Dios imponente, es el Dios que lo controla todo. No es de que porque las lluvias están imparables se le salió de control al Señor, sino que es allí donde Él está revelando quién es Él. Amén. Porque aún los vientos y los mares le obedecen. Amén. Y es importante que entendamos esto, que vivir como reyes y sacerdotes es vivir en santidad para el Señor. Amén. Es buscar nuestra perfección y es buscar nuestra santidad en todo nuestro accionar, y que estemos velando también por nuestra familia, que los hijos, que todos estamos en un mismo nivel, porque a veces vemos que mamá, papá están en un nivel y los hijos en otro nivel totalmente diferente, y no, es importante que todos estemos al nivel de reyes y sacerdotes. Amén. Vemos cómo el Señor nos tiene en su plan Amén. Perfecto, el cual es maravilloso estar en su plan, porque dice que fuimos escogidos para Él. Amén. Entonces es hermoso esta palabra donde nos lleva a darnos a conocer como hijos de Dios, ¿verdad? Amén. Nos demanda que perfeccionemos nuestras vidas. La iglesia debe de concientizar sus acciones. Lo mencionamos con anterioridad, pero es algo importante el poder iniciar por nosotros mismos, cómo estamos, nuestros hijos, nuestra familia, para que sea una iglesia completa, una iglesia que se someta bajo el gobierno del Señor, y sobre todo que demuestre a las demás naciones, el perfil de Cristo Jesús. Amén. Y este es el tiempo que el Señor ha creado para que tú y yo hagamos esos cambios necesarios en nuestras vidas, y que empecemos a revelar o revelemos siempre el señorío de Cristo en nosotros, en tu vida, en mi vida, en todas las naciones. Debe de ser Cristo Jesús el que gobierna, el que establezca su imperio y su autoridad. Vamos a dar gracias al Señor en este día por esta hermosa palabra que sé que ha edificado a muchos, y vamos a bendecir el nombre del Señor. Amén. Amén. Señor, te damos muchas gracias por tu gloria, por tu poder, por tu imperio, por revelarte nuestras vidas, Señor. Porque abres tu corazón para que conozcamos nuestro origen. Ya no hay ceguera en nosotros. Ahora tu luz admirable ha iluminado nuestra vida, nuestro interior. Y nos has dado a conocer que tenemos un origen. Y nos has dado a conocer cuál es nuestra posición delante del mundo. Que somos reyes y sacerdotes para anunciar las virtudes, tus virtudes, porque nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias, Señor, por hablar a nuestros corazones. Porque tú nos hablas al nivel, a tu nivel, al nivel que planificaste que la iglesia debe tener. Y ese es el nivel que procuramos, ese es el nivel que nos esforzamos cada día, porque deseamos vivir y expresar el nivel al que tú nos has llamado, Señor. Gracias por tu propósito eterno en nuestras vidas. Gracias por escogernos como una iglesia gloriosa. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, y te esperamos en una próxima. Espero que este servicio haya impactado tu vida para provocar esos cambios en ti y una transformación verdadera en tu interior. Esperamos, si te ha edificado la enseñanza, escríbenos. Ahí va a salir en nuestra pantalla nuestra dirección de la página de Misión Cristiana del Calvario de la Nueva Unión, y nos puedes escribir, puedes vernos también a través de YouTube, puedes seguir nuestras enseñanzas. Será una bendición saber de ti. Dios te bendiga.